estamos de vuelta y continuamos con Visión RD. Y como lo prometimos, con nosotros nuestro invitado de hoy, el alcalde del municipio de Moca, el doctor Miguel Guarocuya Cabral, a quien le damos formalmente la bienvenida por primera vez a este espacio. Bienvenido, doctor. Gracias, Jacqueline. Gracias a tus televidentes. Un honor estar en tu programa Visión RD de manera formal. Un placer tenerlo con nosotros. Para nosotros. Y aquí vamos a hablar de todo. Ah, sí, ¿cómo no? Tiene que saber que las rosas vienen con espinas. Sí, eso es lo natural. No es cierto. Aquí tratamos a todo el mundo bien, con respeto, suave, sí. No, realmente. yo lo sé. Tú eres muy profesional. Tú eres muy profesional. Bien, doctor. Ya más de 2 años de gestión municipal. Así es. Vamos a hablar de cómo usted encontró el ayuntamiento cuando inició su gestión. Como todo el mundo sabe, habían servicios que estaban desatendidos y es producto de una administración que dejaba de ser activa, producto de los meses de transición. Y como consecuencia de ello, pues teníamos que asumirla como para reactivar todo el entramado, toda la estructura municipal. Y eso hicimos. Comenzamos con aspectos tan importantes y tan nodales como servicios públicos municipales de todas las denominaciones, mercados, aseo urbano, limpieza, ornato, etcétera. Y activamos la municipalidad. De ahí en adelante comenzamos también a asumir los objetivos fundamentales, cada uno de los ejes fundamentales para el desarrollo integral del municipio, y estamos desarrollándolo con una agenda programática de carácter estratégico y con abordajes específicos de la parte que concierne a la conectividad urbana, el tránsito y la vialidad, la parte que concierne al antiguo vertedero, que así es un basurero, un botadero, que debe ser eliminado y cerrado definitivamente, y nos estamos enfocando también en ese tema, entre otros temas importantes. Vamos a hablar del vertedero. Vamos a iniciar entonces con el vertedero. ¿Cómo no? Cierre de vertedero, hace aproximadamente 1 mes y medio hubo una situación compleja con el vertedero, una visita de Propet, me parece, sí, del ministro Neney Cabrera. De Neney Cabrera se efectuó cuando se dio esta situación con el vertedero. Hablemos de los trabajos para el cierre del vertedero, cómo se va a realizar el cierre, cómo se va a hacer la transición o el cambio a otro terreno, porque también vamos a hablar del nuevo terreno del vertedero. Así Pero vamos es. a hablar primero del cierre de este vertedero, cómo se va a efectuar. El vertedero, como todos lo conocemos, es una situación ya calamitosa, extrema, y que ha llegado a su límite. Como tal, lo que deviene es una programación de cierre, y esa programación se le llama cierre técnico porque va por etapas. Nosotros estamos en la etapa de la remediación medioambiental. Significa mejorar todo el entorno y la parte nodal de este vertedero para recobrar su vitalidad y su funcionalidad provisional. Ese cierre técnico fue pronunciado por el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de... me acuerdo yo que en esa oportunidad había venido en función de la parte técnica, que fue el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Posteriormente se habló de un cierre técnico a través de la Liga Municipal Dominicana. En fin, se han anunciado. El último fue con la visita, como bien dice Jacqueline, del ministro Neney Cabrera, que es el ministro encargado de los proyectos y programas especiales de la Presidencia de la República. En esta oportunidad observo algo muy diferente a lo anterior,
y es que ha habido un seguimiento y un acompañamiento de los técnicos de PROPET de manera permanente con la municipalidad. Es cierto, hace un mes y algo tuvimos una gran crisis. Esa crisis llamó la atención a nivel nacional y la atención de la primera dama y del presidente de la República. ¿Cómo reaccionaron? Orientando al ministro Neney Cabrera a que asumiera junto al ayuntamiento municipal un abordaje del problema. ¿Y cómo lo hemos hecho? Conjuntamente con PROPET. Bueno, el ayuntamiento había adquirido, pensando en perspectiva, en futuro, terrenos para el emplazamiento de la estación de transferencia de residuos sólidos, que es el proyecto que ha de sustituir el vertedero. Esta estación tiene una peculiaridad, y es que es bajo techo, es bajo un ambiente controlado, y eso no va a permitir el percolado de residuos tóxicos, en este caso, no va a producir humareda, no va a producir descomposición de los residuos sólidos como se produce por aireamiento en el vertedero municipal, sino que va a hacer un tránsito para llevar los residuos sólidos a un destino final, que puede ser Santiago, puede ser La Vega o puede ser donde se determine en función del estudio. Y la buena nueva que hay es que justamente nosotros estamos en la etapa de remediación del medio ambiente y del entorno del antiguo vertedero, pero también PROPET está trabajando en el diseño y formulación del proyecto. Ese nuevo vertedero. De la estación de transferencia de residuos sólidos, que es el que va a sustituir al viejo vertedero. Entonces, esto me da a mí un nivel de esperanza. Se lo digo con honestidad como alcalde, porque son justamente estos pasos muy certeros y que no se habían dado anteriormente. Pero no se habían dado por una razón sencilla, y que esta administración lo previó, porque no existían los terrenos alternos donde se pudiera emplazar la estación de transferencia. Ahora los técnicos de PROPET y de medio ambiente han identificado y han diagnosticado el mejor lugar que pudieran haber elegido administración alguna para el emplazamiento de la estación de transferencia. Eso significa una diferencia con otros casos. Hay ayuntamientos que tienen el mismo problema que Moca, que tienen un vertedero que está contaminando el entorno urbano y que está aceleradamente siendo necesario su traslado, pero no tienen la alternativa de unos terrenos donde pueda ser emplazado. Esa es la diferencia, y esa fue la medida que tomó esta administración, de buscar rápidamente unos terrenos que pudieran ser viables, que pudieran ser idóneos para la construcción de la estación de transferencia de residuos sólidos. Doctor, usted habló del seguimiento que le ha dado PROPET al tema del vertedero, y también habló de la elección de los terrenos, y por lo que usted acabó de decir, ellos han estado directamente involucrados incluso hasta con la elección de los terrenos. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo se han puesto de acuerdo? ¿Quién inicialmente identificó el terreno? ¿Dónde está ubicado el terreno? Porque mucha gente no lo sabe, ¿verdad? Muchas preguntas en una, ¿verdad? Pero para que me vaya respondiendo. Claro, nosotros tenemos el deber de ser transparente, y parte de la transparencia es identificar dónde están los terrenos. Los terrenos están en la parte lateral de la nueva vía de interconexión que va desde Estancia Nueva a Los López. Prácticamente a unos 150 metros de Los López tenemos una entrada, pero con una característica. Esos terrenos quedan en un lugar cuya periferia está aislado de cualquier asentamiento humano, de cualquier vivienda cercana, a más de 1 kilómetro a la redonda. Y esa es la virtud
y la potencialidad de esos terrenos para el emplazamiento de la estación de transferencia de residuos sólidos, porque los mismos técnicos, en un levantamiento que hicieron por GPS, establecieron que es el lugar, mejor identificado, porque es el lugar equidistante a emplazamientos humanos, barrios, lugares donde viven personas, y que evidentemente va a garantizar el aislamiento y el impacto humano y medioambiental en cualquiera de las denominaciones o dimensiones. Ahora bien, esos terrenos que están ubicados ahí ya lo hemos visitado con miembros de la sociedad civil que fueron invitados y algunos miembros de la prensa que también estuvieron. Se frustró en una primera ocasión porque hubo lluvia, posteriormente llegamos hasta el lugar y todo el mundo pensó y entendió lo mismo que estoy argumentando, de que son terrenos idóneos para el emplazamiento. ¿Cuál fue, la decisión estratégica de la municipalidad? Porque quien tomó la decisión fue justamente la administración, de que para uno poder solucionar con el cierre definitivo el viejo vertedero, teníamos que tener elegido un lugar donde se emplazara la estación de transferencia. Pues esos terrenos fueron seleccionados por el ayuntamiento y en virtud de ese levantamiento técnico que hizo Propet y autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, han establecido que es el más idóneo de los lugares. ¿Se dio ya la adquisición definitiva de esos terrenos? ¿Cómo se efectuó el proceso de compra? Con fondos propios del ayuntamiento. Hace un año y un mes más o menos fueron pagados totalmente y son propiedad del ayuntamiento. En consecuencia, tenemos la seguridad de que al ser el lugar más apropiado y con soberanía y cualificación de propietario del ayuntamiento, pues evidentemente estamos ya en el trayecto correcto para buscarle una solución a un angustiante problema que la gente demanda y espera que urgentemente se solucione. Eso quiere decir que no se efectuó esa compra después de los acontecimientos, de los últimos acontecimientos con el vertedero y de la intervención de Propet, sino que ya era un plan. Ustedes lo tenían en agenda. Claro, era una agenda y un compromiso y una propuesta de campaña y de administración. Sí, porque recuerdo, excúsame doctor, que fue básicamente a un año de gestión que se comenzó a hablar de la estación de transferencia en Monte de las Aguas. Sí. Y que toda la comunidad se opuso, yo me oponía, claro está también, porque está básicamente muy cerca de lo que será el antiguo vertedero y básicamente vamos a adolecer. Y tú conoces, Jacqueline, la forma de ser... plan andar desde ese entonces. Tú conoces la forma de ser nuestra. Nosotros somos personas de consenso, no nos gusta el choque de trenes ni los conflictos, y mucho más en un nivel de convivencia social que queríamos garantizar, buscamos otra alternativa. Y la alternativa fue encontrada precisamente por el ayuntamiento de una manera bien pensada y de carácter estratégico. Porque decíamos que si nosotros no teníamos garantizado la contraprestación para el proyecto que consistía y consiste en los terrenos, no podíamos ni siquiera pensar en una solución porque no teníamos dónde emplazar la solución. Y ese fue el pensamiento de carácter estratégico que articulamos y asumimos. Y lo bueno de la solución es que fue con dinero propio del ayuntamiento y fue pagado cash sin ningún tipo de problema, lo que significa que nosotros tenemos la garantía de la solución y no hay endeudamiento para el ayuntamiento. Doctor, yo me voy a poner del lugar de los televidentes, estoy segura que muchos se preguntarán, pero si hace un año y medio que tenían esos terrenos, ¿por qué esperar a que colapsara nuevamente el vertedero y no habían iniciado los trabajos antes del cierre del vertedero para abrir esa estación de transferencia? ¿Cómo interviene entonces el gobierno central? ¿No son suficientes los fondos del ayuntamiento para una obra de tal magnitud?
y necesitan es que el la apoyo obra del gobierno es central. que la obra siempre fue concebida con una articulación y una alianza entre las instituciones de los niveles central y local. Siempre ha sido concebida así porque es una inversión de más de 50 millones de pesos. En consecuencia, las arcas municipales no son suficientes para embarcarse solo en ese proyecto. Por eso había una combinación, una alianza, y la contraprestación que le correspondía al ayuntamiento era esa, la de los terrenos. La cumplió, y una vez cumplido, y sabiendo que el problema del vertedero es cíclico, cada vez que las temperaturas se suben y máxime en tiempos de verano, vamos a tener ese problema hasta que no se cierre de manera definitiva y se clausure el vertedero. De modo que no fue ni siquiera provocado, ni mucho menos concebido como una estrategia el hecho de que el vertedero coja fuego cíclicamente. Es que es un problema natural, porque se va el gas metano que se va acumulando con la basura descompuesta, la basura orgánica que se va descomponiendo, va produciendo una explosión interna que con la temperatura produce una ignición, y esa ignición produce el fuego que todos conocemos, y una contaminación ambiental de condiciones prácticamente irresistibles por toda la población. Eso es lo que queremos salvar. No va a suceder con la estación de transferencia. Porque la estación de transferencia tiene la característica, primero, que es bajo techo, y segundo, porque los residuos sólidos no van a ser permanentes ahí, van a estar transitoriamente y serán llevados a un destino final donde ya las condiciones serán diferentes. En Moca no habrá más que de manera provisional máxima 48 horas, unos residuos sólidos que son recogidos todos los días y que van a ser transferidos a través de volquetas, de unas grandes volquetas con una gran capacidad de carga, y que van a ser transferidos a su destino final. Es decir, que cero basura en Moca. Esa es la idea. Y cero contaminación. Cero contaminación. Sí, ante todo. Doctor, bien, cerrando el tema del vertedero y aclarado esos puntos que la ciudadanía quizá no tenía los detalles Así como se les han ofrecido hoy. Vamos a pasar a otro tema importante también, que fue objeto de protesta por algunos sectores activos y personas activas de la sociedad civil. Es el tema de la GCM. Okay. El contrato con la GCM. Vamos a hablar de la GCM y de la rescisión del contrato de manera definitiva. Y cómo entonces el ayuntamiento también va a implementar ese sistema de cobro para ocupar o para llenar ese vacío que en ese momento estaba trabajando la GCM. De lo que se trata técnicamente, jurídicamente, no fue de una rescisión, sino de la terminación del contrato. Nosotros dejamos que el contrato terminara totalmente porque no había ninguna consecuencia para el ayuntamiento. Solo se terminaba el contrato. Terminación de contrato correcto. Sin derecho a renovación. ¿No tuvieron derecho a renovación esta vez? No, lo que se produjo fue una adenda. Esa adenda prolongó por 6 meses para comenzar con un personal propio a ser entrenado. Okay. Y ese entrenamiento apenas ha comenzado hace 1 mes y medio, porque las etapas de reclutamiento y de selección de personal, de evaluación, se llevó un tiempo. Y ese tiempo, pues, para garantizar que el personal fuera bien seleccionado, llevó un interregno de unos 3 meses. Lo que estamos ahora evaluando es una adenda adicional de 4 meses hasta diciembre para que el entrenamiento pueda garantizarse. Naturalmente no podemos dar un salto al vacío. No. Cuando se trata de recaudaciones, es lo que garantiza que el presupuesto pueda tener la sustentación financiera que se ha planteado, que se ha presupuestado. En este caso, nosotros tenemos con el personal de GCM más el personal que se va entrenando la garantía de que todas las recaudaciones mantengan su ritmo y las propuestas del presupuesto presupuestado
para que podamos cumplir con las metas establecidas. De modo que lo que ha habido en función de la GCM ha sido la voluntad expresa del Consejo de Regidores y del alcalde de que el contrato terminara, y terminó en los 10 años. Ahora bien, te voy a dar una argumentación. Los servicios de gestión de recaudaciones en la mayoría de los municipios de España, de Francia, Inglaterra, funcionan en virtud de ese tipo de alianza. Lo que hay con la GCM no es más que una alianza público-privada, una institución donde se establece la tercerización, como en otras empresas del Estado. Esas empresas que interconectan de norte, que son contratistas, que dicen en el vehículo contratista, sí, son empresas privadas y que se dedican por tercerización a suministrar servicios colaterales y que son fundamentales de las instituciones. De manera que no es ni una sorpresa ni nada que contradiga las buenas prácticas en la administración municipal, porque la gestión de recaudaciones de arbitrios es natural y es consecuente a despolitizar un componente, un tema tan importante como es la recaudación. ¿Por qué se despolitiza? Porque normalmente la gente entiende que al tener relación, digamos, de amistad con el alcalde, y el alcalde en todas las poblaciones, en todas las municipalidades, tener cercanía con la gente, porque recuerda que la característica de la municipalidad es la cercanía, la proximidad con los municipios. Entonces dice, bueno, déjame ir donde Guaro y él me va a rebajar el pago de los arbitrios. Eso conlleva a que bajen los niveles de recaudación y no tengamos la disponibilidad financiera como para resolver y dar calidad en los servicios municipales. Y eso, sin darse cuenta, la gente cree que eso es una forma de resolver los problemas, y al contrario, cuando tú recaudas menos, está agravando los problemas, porque la municipalidad tiene menos capacidad financiera para responder con mayor eficiencia en los servicios públicos municipales. Sí, y yo entiendo que en ese contexto mucha gente, incluso de los que demandaban que terminara el contrato con la GCM, no se oponía a esa alianza estratégica público-privada que era necesaria, sino a el término de los beneficios que se le estaban otorgando a la GCM, que eran demasiado elevados y que iban en detrimento incluso de los proyectos que pudiese desarrollar el ayuntamiento con gran parte de ese dinero que se estaba destinando al pago de la GCM. Muy certera tu argumentación, y te felicito, Jacqueline. Hacemos esta práctica socrática, es el diálogo socrático. Exacto. Que uno mismo con las preguntas se va respondiendo su propia pregunta. Tú te has respondido de manera muy certera. ¿Qué significa? No, yo no me he respondido, yo lo estoy aclarando. No, aclarando, correcto, pero eso es de eso que se trata. Tú estás aclarando de que resulta necesario que el origen de algún tipo de contratación, sea de esa compañía o de cualquier otra que preste servicio de esa o de otra naturaleza a la municipalidad mocana o a cualquier municipalidad, debe ser sometida a una licitación transparente. La transparencia, que es una palabra mágica e importante para la integridad ética en Exacto. la administración del Estado. De manera que yo lo que entiendo es que si en algún momento la municipalidad, el cuerpo de regidores, la sociedad entiende que debemos utilizar los servicios de cualquier entidad de carácter privado y que vaya a involucrarse en los asuntos públicos, debe ser con la totalidad, transparencia y en virtud de los procedimientos de licitación que establecen la ley de compras y contrataciones. Exacto. La transparencia, esa es la palabra mágica. Así la transparencia. Cuando hay transparencia no hay disgusto. Cierto. De ninguna parte. Cierto, no, y que eso crea confianza.
Que en la economía hay un componente que es invisible, intangible, que es la confianza, pero así mismo es en la política. Si tú no confías en un gobernante, tú comienzas a dudar de todo lo que hace. ¿Y qué debe hacer un gobernante que respete a su pueblo? Ser transparente siempre. Si te dice, mira, ahí hay 100 pesos, ahí hay 100 pesos, lo vamos a utilizar en tal cosa, de manera transparente, tú haces una comunión permanente, una interacción permanente con tu pueblo. Y yo creo que así funciona mejor. De hecho, una de las cualidades de la gobernanza del siglo XXI es que haya una cercanía permanente, una información veraz y continua a la ciudadanía, que de una u otra manera es la que se beneficia o se perjudica de las buenas o malas decisiones de la municipalidad en este caso. O malas prácticas. Y las malas prácticas, que también es lo que debemos desterrar del uso inconsecuente de las decisiones públicas. Así es, doctor. Doctor, tenemos muy poco tiempo y muchos temas de los cuales conversar. Por ejemplo, tenemos el tema del ordenamiento territorial. Sí, muy importante ese tema. Importantísimo. Pero Así también es. tenemos un componente político que yo no quisiera dejarlo tampoco de lado. Entonces, Sí. tenemos que hacer por lo menos 2 programas. ¿Usted se compromete a hacer 2 programas? Cómo no. Y máxime teniendo el nivel profesional con que tú abordas cada una de tus preguntas. Me siento que eres muy auscultadora, muy escrutadora, investigadora. Gracias, y eso te da un poder de comunicación muy importante. Te felicito. Gracias. Pues vamos a dejar pendiente el tema del ordenamiento territorial, porque para eso yo pienso que necesitamos realmente mínimo 1 hora. Sí, es un tema muy importante, un tema amplio, y importante. trasciende el territorio de nuestra municipalidad, porque recuérdate que nosotros como tierra fértil del país, una de las más fértiles, tenemos que garantizar la alimentación de los otros pueblos. Sí, en ese orden he estado en algunas reuniones donde se ha planteado, ¿verdad?, la gran demanda que se ha hecho más que necesaria, obligatoria ya, de que se apruebe una ley de ordenamiento territorial. Entonces, entiendo que es oportuno el momento para programar una nueva visita para que conversemos sobre ese amplio tema. Y mientras tanto, trato hecho. Mientras tanto, vamos a pasar entonces a la política. Los proyectos políticos del doctor Miguel Guarocuya Cabral. ¿Está en sus planes una repostulación a la alcaldía municipal? Mira, yo me he concentrado de manera franca, abierta y profundamente en asumir con responsabilidad la administración que me ha tocado asumir. Y estoy concentrado en ello. Hasta ahora para mí no es tiempo electoral. Tú te darás cuenta que sí, los partidos se están activando, pero particularmente en lo que concierne a Guarocuya como alcalde, su principal compromiso es poder salir con la frente en alto y con las garantías de haber cumplido por lo menos más de un 50% las metas y los objetivos de la municipalidad. Estamos, claro, como actor político, observando todo el panorama, visualizando cada uno de los actores de los demás partidos, y en su momento tomaremos decisiones. Visualizando el entorno político, todos sabemos, no es un secreto para nadie, que usted se manejó muy bien en los gobiernos del PLD y mantiene muy buenas amistades con Leonel Fernández, con Danilo Medina. De hecho, usted permaneció en la organización política del PLD. Y todos saben lo que sucedió con Leonel Fernández, que tuvo que emigrar a otra organización política. Miguel Guarocuya Cabral, ¿sigue firme en mantenerse dentro del PLD o hay posibilidades